Desde que Michelle fue salvajemente asesinada en el año 1979, su asesino había escapado de la justicia por 27 largos años, imagínense. Pero en el año 2005 todo cambió. Era una noche fría de diciembre de 1979, en la tranquila ciudad de Cedar Rapids, Iowa. Michelle Martinko, una joven de 18 años, estudiante de último año de preparatoria, se prepara para asistir a una fiesta escolar de invierno. Después del evento, Michelle pasó por el centro comercial Westdale Mall, un lugar nuevo en aquel entonces lleno de luces y vitrinas navideñas. Ahí fue vista por última vez. Horas más tarde, su auto, un Buick 1972, apareció estacionado dentro del mismo centro comercial. Dentro del vehículo, la policía hizo un descubrimiento que estremeció a toda la comunidad. Michelle había sido atacada y no había señales de robo, ni un motivo claro. Las pistas eran escasas. Durante años, detectives, vecinos y familiares se aferraron a una sola pregunta. ¿Quién querría hacerle daño a una joven sin enemigos conocidos? El caso de Michelle Martinko se convirtió en una sombra que acompañó a Cedar Rapids durante décadas. La tecnología no está avanzada como hoy. Lo que sí, recopilaban toda la evidencia, buscaban las huellas de los dedos, a ver si encontraban huellas, buscaban a ver si encontraban cualquier artículo que no le hubiese pertenecido a la muchacha. Y en este caso, pues recopilan toda la evidencia y los ponen en bolsas y los guardan en el depósito de almacenamiento de las cosas. Y también empiezan averiguando quién fue la última persona con la quien ella se vio. Pero algunos detalles sí llamaron la atención de las autoridades y colocaron al exnovio de Michelle, Andy Siddall, como el principal sospechoso. Quiero que se fijen en estas imágenes. Ese es él. Andy, por lo visto, no aceptaba el fin de la relación de 2 años con Michelle. Según sus amigos, él como que se obsesionó. Quería saber sus movimientos y quiénes eran sus nuevas parejas. También la policía estableció que el día de la se había encontrado con ella en el centro comercial. Y además de todo esto, en el funeral, Andy se comportó de una manera errática. A ver ustedes qué piensan. Lloró largo rato abrazado al ataúd, preguntándose en voz alta a quién habría amado Michelle justo antes de morir. Pero hay que recordar algo. Él tenía una coartada. Dijo que había estado con su madre. Mi pregunta es, ¿qué tan válida, Carlos, es una coartada cuando llegas a un juicio, cuando la persona que te está, podríamos decir que ayudando, es tu madre? Evidentemente te va a ayudar, ¿no? Sí, bueno, la verdad es la verdad. Si él era un muchacho joven que vivía en su casa con su madre, y él está en la casa, va a estar con su madre. Pero también cuando uno está buscando una coartada, la persona en realidad que tú menos quieres estar en tu esquina es tu mamá. Porque nadie va a creer que tu mamá es tu coartada, porque todos pensamos que la mamá va a cubrir a sus hijos. Pues siempre es mejor. Hoy en día tenemos mucha facilidad de cámaras, teléfonos, diferentes modos para probar dónde estamos. Pero en ese tiempo él solamente tenía esa palabra de la mamá. Y como el exnovio, iba a ser casi imposible él no ser una persona de interés. Desde que Michelle fue salvajemente asesinada en el año 1979, su asesino había escapado de la justicia por 27 largos años, imagínense. Pero en el año 2005 todo cambió. Un detective descubrió que nunca se habían revisado los resultados de las pruebas de sangre que fueron encontradas en esta palanca de cambios, ahí lo están viendo, del coche de Michelle. El detective reclamó estos resultados al laboratorio y confirmó que se trataba de la sangre del agresor. De esa muestra se obtuvo ADN que pertenecía a un hombre, posiblemente alguien que se cortó durante el ataque. El ADN que se encontró en el automóvil de Michelle y también en su vestido dio como resultado estos retratos que van a ver a continuación. Son 3 retratos muy similares. En pocas palabras, los investigadores concluyeron que el potencial de esta joven lucía más o menos así. Miren, bueno, ahí lo vemos.
ojos claros, vemos que el color de la piel es blanca y posiblemente dicen que el pelo sería rubio. Luego de más de 2 décadas sin avances en el asesinato de Michelle, la policía por fin tenía el ADN y un retrato del posible asesino. Y aunque evidentemente no se parecía al del exnovio de Michelle, Andy Sido, igualmente le pidieron una muestra de ADN. Cuando la obtuvieron, comprobaron que el ADN de Andy no era compatible con el encontrado en el carro y es así, cuando fue descartado como sospechoso, solo entonces Andy Sido pudo limpiar su nombre luego de vivir bajo sospecha por 27 largos años. El tiempo seguía avanzando y ya en el año 2018 habían pasado 39 años desde este crimen y de momento nada. El responsable seguía en libertad, pero la ciencia dio un nuevo paso. Los investigadores enviaron el ADN a una base de datos genética muy utilizada ahora para rastrear el origen familiar y los posibles parentescos. Pues miren esto, así y solo así lograron identificar a un posible familiar de la... Se trataba de ella, Brandy Jennings, quien voluntariamente entregó una muestra de su ADN. A partir de ahí, la policía revisó certificados de nacimiento, registros de matrimonio e incluso fueron al cementerio a revisar las lápidas. Pues bien, de una larga lista de personas relacionadas con ese ADN, los sospechosos se redujeron a 3 hermanos que casualmente vivían en Iowa, el mismo estado donde fue asesinada Michelle. Por primera vez en décadas, las piezas empezaban a encajar. El individuo que asesinó a puñaladas a Michelle Martinko en 1979, en las afueras de un popular centro comercial de la ciudad de Cedar Rapids, Iowa, tuvo 40 años para disfrutar de la libertad. Aunque creyó que no dejó evidencia en la escena del crimen, unas cuantas gotas de su sangre estaban a punto de interrumpir sus privilegios. El algoritmo de una base de datos de ADN arrojó un sorprendente patrón familiar: 3 hermanos de Iowa. Los detectives le pisaron los talones y le respiraron en el oído. Así obtuvieron su ADN de un sorbete, un cepillo de dientes y un vaso desechado a la basura. El resultado fue irrefutable. El ADN de Jerry Burns coincidía perfectamente con el material genético encontrado en la escena del crimen. Y si comparamos su foto de hace 40 años atrás, tenía cierto parecido con el retrato que la ciencia construyó. Usando una cámara oculta, llegó el momento de confrontarlo. Hey, how are you today? Boy, that's strange, those pictures. I know. Do I look like that? Well, I kind of think you do a little bit. Those are the only pictures you had? Those 3? Yeah. You know better than we would if you looked like that in 79. Well, I don't think I ever looked like that. I was a good-looking guy if I did. The reality is we're not here on a whim. We're here to confirm what we already know. I already collected some DNA from you that you got rid of before. And so I'm telling you, Jerry, I already know that your DNA is going to match the DNA that we have on file. How would we get your DNA at the crime scene there, Jerry? I don't know. Test it, see if it is. No, we didn't. Jerry Burns fue arrestado en febrero de 2020. Inició su juicio. La defensa destacó que su cliente no tenía antecedentes criminales. Logró formar una familia y su estrategia se centró en sembrar dudas sobre la interpretación del ADN y la cadena de custodia. Pero finalmente, Burns fue encontrado culpable del asesinato de Michelle Martinko. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta decisión cerró un caso que permaneció sin resolver durante casi 40 años. Bueno, a mí me gustaría dejar saber que cada día la tecnología mejora y cada día la evidencia que está guardada de casos no resueltos, cada día se están resolviendo más y cada día están la gente llegando a su justicia apropiada. Para la familia esto fue un cierre
los que quedaban, porque como sabemos, la madre y el padre ya estaban muertos, pero la hermana y sus tíos y cosas saben que el culpable de esta muerte de esta inocente persona está pagando su condena. O sea que cuidado con los asesinos que piensen que ya se han librado, porque igual la tecnología llama a su puerta. Pues miren, Michelle Martinko salió a un centro comercial sin saber que sería brutal y asesinar de esa manera tan despiadada. Y aunque su asesino creyó haberse salido con la suya por 40 años, la ciencia, con su avance indetenible, lo alcanzó y demostró una vez más que el crimen perfecto no existe.